pasado hablamos de cómo empezar este año, ¿no? El Señor puso una palabra bien temprano hoy en la mañana que tiene que ver con la oración. Hoy vamos a hablar un poco sobre la oración, pero de un modo diferente, no como acostumbramos a hablar de la importancia de la oración, de orar los unos por los otros, sino de todo lo que implica la oración cuando nos acercamos a Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias por esta nueva oportunidad, por tu palabra que va a ser explicada, oh Dios, en esta mañana. Te ruego que sea viva y eficaz y llegue al corazón de cada vida, de cada hermano aquí presente y de los que nos escuchan y ven por las redes sociales, oh Padre. Te ruego, Padre, que seamos receptivos a tu palabra, que podamos escuchar tu voz en medio de estos tiempos, en medio de esta crisis, y tener esa certeza que tú nos das a través de tus palabras, Jesús, de que confiemos y que vivamos con fe en medio de estos tiempos, Señor. Así, bendice cada vida, bendice cada familia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén, amén. Hay una palabra que Dios me dio y que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 32. Y que en el verso 31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Amén. Bueno, todos sabemos cuán importante es la oración. No vamos a decir nada nuevo en esta mañana, ¿verdad? Todos sabemos que es muy importante orar. Muchos de nosotros oramos cada mañana. Dedicamos tiempo a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero no siempre oramos como conviene. No siempre estamos orando por los motivos verdaderos que Dios quiere que oremos. No siempre nuestras oraciones están bajo la voluntad de Dios. No siempre oramos para escuchar a Dios, sino para pedirle a Dios. A veces lo que tenemos en nuestras oraciones es un monólogo con Dios, donde Dios solamente escucha y nosotros solamente hablamos. Pero la oración es un diálogo con el Creador de nuestras vidas. Y la oración es muy importante porque desarrolla en nosotros no solo el hábito de hablar y escuchar a Dios, sino una serie de capacidades, de dones y de talentos para después poder actuar y vivir conforme a la voluntad divina. Este año pudiera ser un buen año. Es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros tengamos el mejor año de los vividos. Porque de nada nos vale estar pensando que los años pasados fueron mejores. Tenemos que siempre mirar hacia adelante, hacia nuestro presente y nuestro futuro con fe y con esperanza. Amén. Pudiera ser un buen año en la medida de la frecuencia y la calidad de nuestras oraciones, de cómo tú y yo vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Porque nuestras oraciones van a determinar nuestra realidad, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra vida espiritual y también la vida de nuestra iglesia. Independencia en la medida que nosotros cultivemos y desarrollemos esa capacidad de hablar con Dios, de escuchar a Dios, de conocer a Dios, de disfrutar de su presencia por medio de la oración, así va a ser también el futuro de nuestra vida y de nuestra iglesia.
Pero hay algunas preguntas que uno se puede hacer, porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Y uno se puede hacer muchas preguntas. Preguntas teológicas y preguntas profundas. ¿Hasta dónde el poder de la oración ha sido una realidad en su vida y en la vida de la iglesia? Porque todos estamos orando. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? ¿O hay alguien aquí que no está orando? Todos estamos orando por su vida, por su familia, por la nación, para que Dios interceda en medio de esta pandemia, para que Dios avive nuestra obra en medio de estos tiempos de crisis. Pero esas oraciones se han hecho palpables, se han convertido en una realidad en su vida, en la vida de la familia, en este mundo o en la iglesia. ¿Cómo puede la acción de la oración estar en armonía con la voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puede la acción de la oración estar en armonía con la voluntad de Dios? ¿Cómo puede la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, estar reconciliada con la libertad humana? Esa es también una buena pregunta que nosotros debemos hacer. Y yo les propongo algo en esta mañana. ¿Qué mejor que escuchar al Hijo de Dios? Usted está aquí, usted vino a escuchar a Dios. ¿Qué mejor que escuchar la revelación plena de Dios, de su palabra, la palabra viva y encarnada, Jesucristo? Esa realidad por la cual vale la pena vivir y existir y creer y confiar en medio de estos tiempos. Vamos a escuchar lo que nos enseña Jesús sobre la oración. Juan 11, 41 al 42. Miren lo que dice la palabra de Dios. Las palabras de su Hijo Jesús. No son las palabras de Pablo ni de Moisés, son las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús en el capítulo 11, versos 41 al 42? Y es la historia de la resurrección de Lázaro, su amigo. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Dice así la palabra. En medio de esa incredulidad de sus hermanas, Jesús había ido allí, a ese lugar, a ese hogar donde él acostumbraba visitar, y le dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto a Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y quiero que haga énfasis en esta palabra. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué Jesús tenía esa plena seguridad? Sí, sabemos que es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios habitando en la realidad humana, pero ¿por qué Jesús tenía esa plena seguridad que el milagro de la resurrección de su amigo Lázaro iba a acontecer y que su Padre lo escuchaba desde el cielo si él estaba en la tierra? La oración del Hijo estaba profundamente conectada a la voluntad del Padre. Jesús está allí en casa de estas amigas, Marta y María, para interceder por su hermano, por la vida de Lázaro. Y Jesús está allí clamando a Dios con la certeza de que su Padre siempre lo escucha. ¿Tienes tú esa certeza de que cuando oras a Dios en el nombre de Jesús, Dios te escucha? ¿Y por qué había esa certeza en Jesús, el Hijo de Dios? Lo primero que tenemos que entender, y esto es profundo, y lo voy a decir de la manera más simple que se me ocurre, es que Dios es un Dios trino. Es un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios que vive en comunión con el Padre, con el Hijo y con el vínculo del Espíritu Santo. Dios no es una entidad encerrada en sí mismo. Dios no es un Dios egoísta. Dios es un Dios en plena comunión desde el cielo
hasta en la tierra entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso nos puede brindar la absoluta confianza de que para hacer cualquier cosa, Dios Padre siempre recibe el consejo de su Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Dios no actúa por sí solo. Dios está abierto a la intercesión de su Hijo por ti y por mí. Dios tiene el corazón abierto a nuestras oraciones. Y aunque Él tiene soberanía y sus decretos eternos, Él los va a manifestar, siempre está atento al clamor de su Hijo Jesús. Dios no es un ser encerrado en sí mismo. O sea que nuestras oraciones sí pueden mover a misericordia el corazón de Dios. Amén. Aunque Él es soberano. Y esto es un gran misterio, pero es lo que nos revela su palabra. O sea que el Hijo goza de plena comunión con el Padre, tanto en la tierra como en el cielo. Y por eso tú y yo podemos tener plena seguridad de que Dios nos escucha. Dios es un Dios trino. Y el Hijo, desde antes de la creación, goza de la comunión con el Padre. Luego que estuvo aquí en su presencia corporal, mantuvo esa comunión hasta los últimos momentos. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Ahora hay algo muy importante para que nosotros podamos tener esa certeza de que Dios nos escucha y de que Dios va a responder nuestra oración. Y es lo que nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 15, cuando Jesús está hablando a la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Pero dice Juan 15:7 específicamente, dice así: si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que pueden pedir todo lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece? Qué bueno sería para la libertad humana que cada uno pudiera pedir y hacer que Dios obre conforme a nuestra voluntad. Pero ¿cuántas locuras se cometerían? ¿Cuántas cosas se harían en contra de los unos a los otros si cada uno de nosotros no nos sujetamos a Dios? Porque hay una condición, y siempre hay una condición muy importante, que es la fe. Dice Jesús: si permanecéis en mis palabras, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si ustedes permanecen en mí, si ustedes están atentos a mis palabras, la palabra de Dios, entonces ustedes van a conocer mi voluntad y van a pedir no conforme a sus deseos egoístas, sino conforme a los propósitos eternos de su voluntad. Ahí está la diferencia. Y hay una condición, siempre va a haber una condición que Dios nos establece. Sí, su amor es incondicional, pero hay condiciones. ¿Crees en Él? ¿Tienes fe? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos conocer de Dios si no estamos disfrutando de su presencia en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber que lo que estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Dios y no a mis caprichos humanos? ¿Cómo? Si no permanezco en Jesús. Hay otra condición, dice aquí Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted busca agradar a Dios sin fe, yo le digo que está por el camino equivocado. Porque hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando nosotros permanecemos en Jesucristo y en sus palabras, tal y como la Biblia nos lo revela, nuestras oraciones son escuchadas. Y entonces es que podemos recibir lo que Él nos ha prometido. Pero hay condiciones importantes que nosotros como discípulos de Jesucristo debemos cumplir para que esas promesas que son sí y amén en Él puedan cumplirse y ser realidad en nuestras vidas. Permanecer en Jesús nos permite crecer en gracia y en amor, en un conocimiento mucho más profundo de su verdad,
de su realidad espiritual entre nosotros, no solo a nivel personal, sino también a nivel de comunidad de fe. Permanecer en Jesús nos da un nuevo significado a nuestra vida, a la vida de la iglesia, porque al escuchar las palabras de Jesús, el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros mucha más fe de la que teníamos antes. Amén. Cada vez que usted lee la palabra, usted se reafirma en lo que cree. Usted adquiere un nuevo significado de la palabra de Dios en su vida. Usted ve que esas palabras se están convirtiendo en realidad y eso produce fe en usted. Una confianza, una seguridad, una certeza de que lo que Dios le está diciendo es cierto y se va a cumplir en su vida. O sea que adquirimos un conocimiento cada vez más profundo de cuál es la voluntad de Dios. O sea, la vida de Dios comienza a gobernar en ti, a tomar el control de tu realidad, de tu vida, en lo más profundo de tu ser. Y esa realidad divina de Jesucristo siendo presente en ti se vuelve cada vez más completa. O sea, lo que los cuáqueros han hablado de la medida de luz, porque cada uno de nosotros tenemos una medida de gracia, una medida de fe, pero eso implica un crecimiento espiritual en nuestra vida si permanecemos en Jesús. La obediencia y la fe muchas veces queremos desligarla una de la otra, pero son como hermanas. Son como el brazo izquierdo y el brazo derecho. Cuando tenemos fe, cuando tenemos plena confianza en Dios, en su amor y en su voluntad, nosotros somos las personas más humildes y obedientes que usted puede conocer. Dice la palabra de Dios en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Y cuáles son los mandamientos que nos ha dado Dios? Los conoce, ¿verdad? Cuando permanecemos en sus palabras, nosotros estamos creyendo en ese amor y estamos manifestando ese amor como una expresión viva de nuestra realidad humana. Pablo lo decía de otra manera, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Y eso es importante, por eso aquí la palabra es clara. Si permanecen en mí, si permanecen en Jesucristo, entonces ustedes todo lo que van a pedir se va a cumplir y se va a realizar en sus vidas. O sea que esa palabra de Dios no es solo palabra de ayer, sino es una palabra viva para nosotros hoy que nos transforma. Nos lleva a una dimensión más alta de nuestra espiritualidad y de nuestra relación con nuestro Creador. Dice así Jesús en su oración por aquellos discípulos que estaban temerosos, en Juan 14:20, dice, en aquel día, que es nuestro día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Miren, esa comunión de los hijos de Dios con Jesús nos permite acceder a un conocimiento directo, a la revelación de quién es Dios en nuestras vidas. Cuán importante es orar conociendo y permaneciendo en Jesucristo. O sea que Cristo puede morar en ti y en mí cuando el yo es destronado de su trono y Él toma plena autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, otra manera de orar es orar en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de otra persona. Y esto tiene una implicación muy profunda. Dice así Juan 14:13. Muy importante, dice la palabra de Dios en Juan 14:13. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque la voluntad de Dios se va a glorificar y se glorificó con la vida, con la muerte y con la resurrección de su Hijo Jesucristo, para que esa vida de Jesús tome poder y control y autoridad sobre nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted ha sido enviado por alguna autoridad o un empleado, en los tiempos antiguos usted era enviado por un rey y usted gozaba del decreto real
usted tenía el poder de ese rey para llegar a ese lugar, para honrar a ese rey y para manifestar todas las cosas buenas que el reino de ese rey traía a la tierra. O sea que cuando tú oras en el nombre de Jesús, su poder y su autoridad se manifiestan en nuestra vida. Para cualquier cosa que Jesús haya hecho en esta tierra, ese mismo poder y esa misma autoridad de Jesús va a estar en ti y en mí para sanar enfermos, para declarar su palabra, para dar la vida por lo que creemos, para no claudicar y desmayar cuando vengan las pruebas y las tribulaciones a la vida. Es el mismo poder que se manifiesta entre nosotros a través del Espíritu Santo y que hace visible el reino de Dios en la tierra. Miren qué importante es orar en el nombre de Jesús. ¿Y por qué podemos orar en el nombre de Jesús? ¿Sabe cuán? Es un desafío grande porque Jesús ha confiado, Dios ha confiado en ti y en mí. Y aunque tú y yo somos pecadores indignos, no merecedores de la gracia divina, Dios confía en nosotros. Porque Él nos ha dado el poder para vencer toda tentación, todo mal, toda enfermedad. Todo lo que se pueda oponer a la manifestación y a la grandeza de su reino, Dios nos lo va a dar a nosotros. Dios confía en nosotros para ejercer su poder y autoridad en esta tierra. O sea que su reino está en nuestras manos. Miren qué importante es la misión de la iglesia. El reino de Dios ha sido puesto en nuestras manos. No es algo trivial, es algo sumamente trascendente e importante para la historia y la vida humana. El reino de Dios está en ti y en mí. En la medida que nosotros manifestemos ese poder y esa autoridad que viene de Él. Y esa autoridad y poder nos permite vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Gozar de la libertad que en Cristo tú y yo tenemos. De ese amor redentor. Entonces cuando vivimos así, todo lo que pedimos lo recibimos. Amén. Todo lo que vas a pedir en el nombre de Jesús, lo vas a recibir por fe y con gratitud en tu corazón. O sea que orar también tiene que ver con un estilo de vida. Orar tiene que ver con vivir en santidad, en la perfección diaria de su amor. Vivir para honrar y glorificar en palabra y en hecho el nombre de Jesucristo en esta tierra. La otra frase de Jesús, la otra sentencia muy importante que da título a este sermón es precisamente: he rogado por ti. Fueron las palabras a Pedro cuando era zarandeado. Y si podemos darle en una palabra definir este tiempo de pandemia, es un tiempo en que Dios nos ha puesto en la zaranda. ¿Sabe lo que es una zaranda? Es donde se jibiza el trigo. Era lo que se usaba en aquel tiempo y muchos en el campo. Yo recuerdo cuando era pastor allá en las calabazas de Buenaventura y veía a las ancianas y a las mujeres y a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, las veía con la zaranda en las manos para limpiar el trigo, para sacar la paja, para sacar todo lo inútil, lo que no sirve. O sea que cuando Dios nos habla de la zaranda a través de la palabra, es un tiempo de purificación. Y es lo que está viviendo la iglesia en el mundo, un tiempo en que Dios nos ha puesto en la zaranda. Dios nos está zarandeando con la pandemia. Y muchos han desmayado. Pero hay algo muy importante. He rogado por ti. Jesús está rogando por nosotros. Jesús está rogando por la iglesia. Jesús está rogando por todos esos que están ahí dormidos con temor por la pandemia. Jesús está rogando por ti. Está rogando al Padre, intercediendo por nuestras vidas, para que nosotros descansemos en Él. Permanecer en mí.
orar en mi nombre, descansar en Jesucristo, porque la oración no se trata de que voy a orar para yo ser más bueno, para ser más piadoso, más santo, para ser más espiritual. Eso es un motivo egoísta. La oración no se trata de eso. La oración se trata de entrar en comunión plena, de descansar en los brazos amorosos de Jesús, de esperar en Él su voluntad, de escuchar su voz en medio de estos tiempos, porque Él va a pelear la buena batalla y nos va a dar la victoria. Por eso Jesús está rogando por Pedro allí, que estaba siendo zarandeado en su fe y que sintió el temor y la duda de lo que le iba a pasar como a su maestro. Y Jesús está rogando por Pedro. Pero no solo que está rogando por Pedro, sino que también, como dice la palabra en el Evangelio según San Juan, está rogando por ti y por mí, por todos nosotros y por los que han de creer. No solo que Jesús está intercediendo al Padre por los creyentes que están como miembros afiliados a una iglesia, sino por aquellos que ahora en medio de esta pandemia están sintiendo la necesidad de Dios y quieren alguien que le dé respuesta a sus dudas y a sus sufrimientos y penas. Jesús está intercediendo por la humanidad para que participen de su vida, de su proyecto de salvación, para que manifiesten su gloria en medio de estos tiempos. Jesús intercede por ti, Él ha rogado por ti, de la misma manera que rogó por Pedro y aquellos que fueron llevados al circo romano y pasaron circunstancias tan difíciles. De la misma manera que Jesús ha rogado a través de los siglos, intercediendo ante el trono de la gracia por todos los cristianos que han sido perseguidos, ejecutados, martirizados y que hoy son un testimonio vivo del poder y la realidad de Dios en este mundo. Pero a veces cuando pedimos, cuando vivimos momentos de dolor y de sufrimiento, pasamos por pruebas muy difíciles, puede venir la debilidad humana a nuestra vida. El propio Jesús, y es el único caso que encuentro yo, pero tenía un motivo, y era que se consumara su sacrificio. Y fue precisamente allí en el Getsemaní, donde Él dice: Padre, no sea lo que yo quiero. Por primera vez usted escucha en la palabra de Dios, en un momento de debilidad, donde la oscuridad del pecado estaba sobre el Hijo Jesucristo, la ira de Dios estaba sobre el pecado de toda la humanidad. Por primera vez usted escucha las palabras de Jesús diciendo: Padre, no sea lo que yo quiero, que no sea mi voluntad. Pero había un propósito mayor, y era que fuera consumada su obra salvadora y redentora. Era que el sacrificio de Cristo tenía que dar lugar, porque era la manera en que Dios había establecido para que nosotros fuéramos perdonados. A través del derramamiento de su sangre en la cruz había remisión de pecado, como dice en su palabra. Por primera vez, por única vez, Jesús dice ante el Padre: Padre, que no sea lo que yo quiero. Y lo hizo así para que el Padre fuera glorificado en su Hijo a través de la muerte, pero sobre todo a través de la resurrección de su Hijo Jesús. Así que en esa realidad humana, muchas veces nos puede pasar así: Señor, aparta de mí esta copa, no quiero vivir este sufrimiento, no quiero vivir esta agonía. Quiero escapar de este dolor que me consume y que me mata. Quiero irme de la necesidad que tú tienes de usarme en medio de estos tiempos, a pesar de todo. Eso puede ser parte de nuestra debilidad y realidad humana. Pero es muy importante que hagamos como Jesús, que nos sometamos a la voluntad de su Padre, que clamemos a Dios, a veces con duda y con debilidad, pero que finalmente le digamos así: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, que se cumplan tus propósitos eternos en ti, porque yo lo que quiero es glorificarte a ti y no satisfacer mi orgullo humano. O sea que hay algo muy lindo en todo esto del sacrificio de Cristo,
en que Él pagó nuestra indignidad, toda nuestra carencia, toda nuestra indignidad como seres humanos. Jesús allí la pagó en la cruz para enaltecernos, para que nosotros alcancemos su justicia divina. Y lo último que quiero compartir se encuentra en Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18, donde hay una invitación a vivir con gozo y a orar sin cesar. A orar sin cesar. Como aquella parábola de la viuda y el juez injusto, donde aquella viuda dijo, bueno, voy a ir y voy a insistir allí. Y dice la palabra que aunque el juez no era justo, viendo la insistencia, la perseverancia de aquella mujer, le abrió la puerta de su casa para escuchar su petición. Dios nos está invitando en este nuevo 2021, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de noticias que no son muy alentadoras, en medio del aumento de los casos, en medio del desaliento de incluso hombres y mujeres de fe que por diferentes razones no van a la iglesia. Dios nos está diciendo que para que vivan una vida de comunión, que glorifique a Dios con gozo y alegría, usted debe vivir siempre en permanente oración con Dios. O sea que nosotros debemos perseverar para que honremos a su Hijo y para que glorifiquemos a su Padre que está en los cielos, para que consideremos todo a la luz, todos estos acontecimientos, toda nuestra realidad humana, todas las decisiones que vamos a tomar en el futuro, no solo personal y familiar, sino también de nuestra iglesia, lo consideremos bajo la voluntad de Dios, bajo su presencia, bajo la guía del Espíritu Santo. En tiempos difíciles, ¿cómo tú y yo podemos regocijarnos y gozarnos? Orando sin cesar, teniendo la plena confianza de que Jesús está intercediendo por su pueblo y de que Él nunca nos va a abandonar y de que no hay fuerza oculta ni maligna ni nada que provenga de la oscuridad y de las tinieblas que pueda derribar y destruir esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones si estamos permaneciendo en Él. Si tú y yo tenemos esa confianza, yo te aseguro, mi hermano, en esta mañana que vas a tener un año de victoria, un año en que vas a vivir glorificando a Dios en cada palabra y en cada acción, y donde la iglesia, si vive en esa vida de oración y de comunión a través de su Hijo Jesucristo, también va a tener victoria. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que sea esa realidad palpable del amor y la voluntad divina se cumpla en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, en el nombre de Jesús te alabo, Padre. Te doy gracias por tu gracia, Señor. Te doy gracias por la vida de Jesús y esta invitación que nos hace a vivir permanentemente ocupados en la oración. Te doy gracias, Señor, porque a través de Jesús nosotros tenemos un acceso directo al Padre. Podemos conocer, oh Padre, todos los designios, los propósitos eternos que tú tienes para la humanidad. Te ruego por el pueblo de Dios que en este momento está reunido, Señor, en adoración, que están escuchando tus palabras, Jesús, que son vida, que son espíritu que levanta al alma quebrantada. Te ruego, Padre, por una renovación espiritual, por una actitud y una vida de oración constante, escuchando tu voz en medio de estos tiempos de pandemia, en medio de estos tiempos en que estamos en la zaranda, Señor, donde tú nos zarandeas para purificarnos, para transformarnos, para que maduremos en fe y para que nuestra vida, sobre todas las cosas, nuestra vida, oh Padre, glorifique tu nombre. Que esta iglesia pueda vivir bajo tu voluntad, no bajo caprichos y designios humanos, que pueda glorificarte y honrarte en todo momento, que pueda cumplir
el propósito por el cual tú un día, Padre bendito, llamaste a hombres de Dios a formar esta iglesia. No son las paredes, no son el edificio ni la propiedad. Son esas personas que han recibido y han creído en tu buena noticia, Jesucristo. Los que necesitamos cambiar, los que necesitamos buscar más de ti, los que necesitamos habitar en tu presencia y dejar que seas tú el que tomes el control de nuestra vida, de nuestra realidad humana y de nuestra realidad como iglesia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en este tiempo, porque sin ti nada podemos hacer. Separados de ti nos morimos. Perecemos en este intento de honrarte y bendecirte y de vivir en amor los unos para con los otros. Danos ese gozo, danos esa presencia tuya en nuestra vida, para que siempre, oh Padre, nuestra vida glorifique en tu nombre, Jesús. Así oramos en ti, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.